Esta imagen resume el final del auxiliar de vuelo de American Airlines, Eric Gutiérrez, de 32 años. Este hombre, que estaba desaparecido desde el 22 de marzo en Medellín, fue encontrado sin vida en zona boscosa del municipio de Jericó. El sábado por la tarde-noche me dijo que ya iba a llegar a Medellín, que estaba intentando salir con sus compañeros de vuelo. Yo le dije, ok, claro. Yo me fui a dormir, entonces desde ese sábado fue la última comunicación que yo tuve con él. Y la última vez que en la ubicación de su teléfono pudimos verla, ya no estaba contestando el teléfono, ya no ni contestaba los mensajes ni las llamadas. Entonces eso sí fue alerta. No estaba cerca del hotel donde se estaba quedando. Este video hace parte de los últimos registros que se tienen de este extranjero. Se sabe que el hombre habría salido con una de sus amigas a tomarse algo y horas después, esta apareció sola y desorientada. Ella está bien en lo que, en lo que se puede decir. Está angustiada también. Ella también fue víctima de lo que le pasó. La comunidad de Jericó fue la que se percató de la presencia del cuerpo y dio aviso a las autoridades. Este fue traído a Medicina Legal de Medellín, en donde horas después se confirmó la identidad del extranjero. Debe haber justicia, y justicia pronto, y de eso nosotros nos vamos a encargar. Ayer, 27 de marzo, fue hallado un cuerpo sin vida en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, con características similares a las de Eric. De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en la ciudad de Medellín, y en la mañana de hoy se obtuvieron las huellas dactilares gracias a la articulación con FBI, y se cotejaron de manera técnica y se confirmó infortunadamente su identidad. Noticias Caracol conoció el acta de defunción del auxiliar de vuelo, donde queda confirmado que Eric Gutiérrez no falleció por causas naturales. Hemos brindado acompañamiento jurídico y psicosocial a su padre, Federico, quien se encuentra en la ciudad y con quien nos veremos enseguida. Y avanzamos en los trámites para la entrega del cuerpo y su repatriación de la mano de Medicina Legal, también de la Embajada, la misma aerolínea, la Fiscalía y la funeraria. Estamos concentrando todos los esfuerzos y todas las capacidades institucionales para esclarecer este caso lo más rápido posible. La Alcaldía de Medellín, junto con la Embajada de Estados Unidos, están trabajando para esclarecer los detalles de esta muerte, pero sobre todo para dar con el paradero de los responsables de este crimen. Diplomats from Egypt, Turkey, Saudi Arabia, and the host country, Pakistan, emerged from crisis talks around the Iran war. They left their Pakistani host to do the talking. He said that all of these officials were in agreement that the ongoing U.S.-Israel-Iran war will only lead to death and destruction. They want it to come to an end. He says he briefed his counterparts, this is the Pakistani foreign minister, on the possibility of U.S.-Iran talks here in the Pakistani capital. Here's what more he had to say about that. Pakistan is very happy that both Iran and the U.S. have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Now, this isn't the first time we've heard about the possibility of some kind of peace talks here. Two senior Trump administration officials told CNN last week that talks could actually be held here in Islamabad as early as the weekend. That, of course, that clearly is not taking place. And it is important, it is going to be important now to look at the signaling that is coming out of Tehran and out of Washington, while keeping in mind that both of these governments are in an active, deadly war against each other, a war that has claimed thousands of lives over the course of the past month, which has cost economies in the region billions of dollars a day, and which is expanding. That said, there does seem to be some kind of diplomatic initiative underway, and the Pakistani foreign minister said that he's spoken with his Chinese counterpart, who he says has given China's blessing, Beijing's blessing for this diplomatic initiative. The diplomats that were gathered here are trying to prevent further expansion of this destructive conflict, a conflict that has grown over the course of the weekend to include Yemen getting into the fray, announcing that it had launched missiles on Saturday against Israel for the first time in this round of hostilities. And as the U.S. has announced that it has sent thousands of Marines and sailors
to the region, raising the prospect of a possible U.S. ground offensive against Iran. Y algunos agentes de la Administración de Seguridad del Transporte en Estados Unidos comenzaron a recibir cheques de pagos atrasados este lunes. 2 trabajadores de la TSA en Atlanta dijeron a CNN que cada uno había recibido los 2 cheques de pago completos que no obtuvieron en marzo debido al cierre parcial del gobierno. Los agentes aún esperan el resto de su pago de finales de febrero. Varios funcionarios del gobierno explicaron el domingo que los funcionarios de la TSA recibirían su dinero en los próximos días tras la acción ejecutiva del presidente Trump que ordena que se les pague inmediatamente. Este lunes en la mañana, los viajeros también se estaban beneficiando, ya que las filas en muchos aeropuertos de Estados Unidos comenzaron a reducirse. En Monterrey se vive gran expectativa por el último duelo de la etapa premundialista. Conoceremos este martes al último seleccionado que estará jugando la Copa del Mundo 2026, un partido especial entre la selección boliviana y el equipo de Irak. El público latinoamericano, principalmente el aficionado azteca, vuelca su expectativa en el seleccionado sudamericano que llega de vencer en un difícil compromiso a la selección de Surinam por 2-1. Los dirigidos por Óscar Villegas tratan de recuperarse rápidamente de este partido en un elemento que es determinante: llegar en buenas condiciones físicas, considerando que Irak no ha tenido un partido previo, se adapta hace más de 10 días y va a tener esa ventaja en relación al equipo sudamericano. Hay enorme expectativa en esta ciudad, tanto así que aficionados bolivianos que llegan en distintos vuelos internacionales, no solamente desde el Cono Sur, sino desde Estados Unidos, desde el Asia, desde varios continentes, expresan su preocupación porque no existen entradas disponibles en el portal de la FIFA. Se espera que en las siguientes horas el máximo ente del fútbol mundial libere un nuevo stock que permita dar cabida a todo este interés y tener un lleno completo en este estadio de los Rayados de Monterrey con capacidad para más de 50,000 espectadores. Pasan los minutos, pasan las horas y el interés es enorme por saber cuál será el último seleccionado que clasifique una Copa del Mundo. ¿Será que Bolivia repite la hazaña del 93 y retorna luego de 32 años a una cita mundialista, o habrá participación asiática con el equipo de Irak? Eso lo conoceremos este martes desde las 21 horas, tiempo local.